Vamos a conversar sobre un libro lanzado en el mes de abril que busca analizar la política exterior chilena bajo el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Marcado por el estallido social primero en nuestro país, luego por la pandemia. Nuevas voces de política exterior, Chile y el mundo en la era postconsensual. Ese es el título de este libro, a cargo de 3 editores y que recopila distintas propuestas en materia de política exterior. Vamos a conversar precisamente con uno de los editores de este libro. Estamos junto a Daniela Sepúlveda, editora del libro Nuevas Voces de Política Exterior. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Daniela. Hola, Sebastián. Muchas gracias por el espacio. Daniela, bueno, este libro es bien interesante porque busca de alguna manera analizar y proyectar también escenarios, hacer propuestas concretas respecto a cómo Chile debería mirar su política exterior en este siglo XXI. ¿Cuáles son los ejes que estructuran de alguna manera estas propuestas? Bueno, Sebastián, permíteme tan solo dedicar un par de palabras a contarte cómo nació este libro para que se entiendan estas propuestas. Perfecto. Este libro cuenta con el patrocinio del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con la Fundación FES y con nuestra casa que nos publica, el Fondo de Cultura Económica. En este trabajo editado por Cristóbal Bywaters, por Andrés Villar y por mí, nosotros hicimos 2 grandes diagnósticos. El primero es un diagnóstico de fondo que da cuenta de que la política exterior chilena vive un agotamiento crítico porque el proyecto de inserción internacional postdictatorial ya no es capaz de responder a las necesidades, desafíos y oportunidades de Chile en su contexto regional y global actual. La inserción comercial del país, tan característica de los 90, basada principalmente en la negociación de acuerdos comerciales, es una fase que ya está completamente agotada. El desafío para nosotros es definir una política exterior que responda, por supuesto, a la realidad económica y política del presente, pero incorporando un mayor número de actores y vincularse a un modelo de desarrollo que procure diversificar la matriz productiva y con ello también nuestras exportaciones. Ese fue el primer diagnóstico de fondo, pero también estuvo acompañado de un diagnóstico de forma. Si tú observas la producción sobre política exterior, te vas a dar cuenta que los hombres, y particularmente los hombres con cierta formación y de cierta generación, han sido los que han dominado el debate público y propositivo en materia de política exterior. Y en ese diagnóstico, cuando ustedes hablan de este modelo que está agotado, ¿en qué se nota, por ejemplo? ¿En qué lo podría percibir la ciudadanía respecto a cómo Chile mira su política exterior? Bueno, nosotros, por ejemplo, lo podemos percibir con 3 rasgos distintivos en el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y el primer rasgo es el neosoberanismo de la política exterior de Chile en la actualidad. El neosoberanismo se entiende como la desconfianza y la resistencia a la influencia de las instituciones o del sistema internacional en el sistema político doméstico. Un ejemplo claro fue la no suscripción del Acuerdo de Escazú. Perfecto. Otro ejemplo que te puedo dar para ilustrar este problema es el déficit de conducción política que tiene actualmente el gobierno del presidente Piñera. Y con esto no me refiero simplemente a que en un corto gobierno de 4 años hemos visto pasar a 3 cancilleres que no han sido capaces de dejar ningún tipo de huella. Me refiero a que se ha establecido una política exterior dirigida al consumo interno, al aplauso fácil. Un ejemplo de esto fue el desastroso episodio de Cúcuta en febrero del 2019, cuando seguramente tú lo recordarás, cuando el presidente Sebastián Piñera intentó posicionarse como un líder regional a expensas de una crítica situación político-humanitaria en Venezuela. Daniela, y en ese sentido, ¿hay un cierto personalismo quizás? ¿El déficit que ustedes ven en materia de política exterior tiene que ver con que no hay una política de Estado en esta materia? Bueno, sí, claro, hay un personalismo que particularmente con este gobierno se ha llevado al extremo, pero también es un fenómeno que hemos observado en muchos países, no solamente una mala cualidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo hemos visto con la política exterior de Trump, por ejemplo, con la política exterior del presidente Bolsonaro en Brasil. Son muchos los exponentes de este tipo de política exterior del aplauso fácil, como te decía, o de carácter populista, que se ha establecido en muchos países del mundo, no solo acá. Ahora, Daniela, en base a este diagnóstico, entonces, ¿qué puede hacer Chile? Porque así se estructura el libro, ¿no? Surgen propuestas precisamente para ver cómo podemos mirar el siglo XXI desde el tema de la política exterior. Entonces, ¿qué caminos se abren para Chile y qué oportunidades podrían haber en este espacio?
Bueno, afortunadamente hay alternativas, hay muchas oportunidades. Nosotros hablamos de que en este nuevo ciclo político chileno, que va a ir acompañado de un proceso constituyente muy profundo, nosotros hablamos de la necesidad de establecer una política exterior de carácter progresista. Por ese motivo, el libro reúne a 25 autores con un criterio paritario de género, lo que es algo inédito en Chile. Tú no vas a ver ningún otro libro u otro esfuerzo editorial que reúna con paridad de género los aportes de hombres y mujeres en diversos ámbitos de la política exterior. Ahora, probablemente para ti hablar de política exterior progresista son palabras vacías, tan solo permíteme darte algunos ejemplos de lo que nosotros proponemos. En primer lugar, nosotros creemos urgente que la política exterior progresista, a la cual aspiramos, sea declaradamente humanista, feminista e igualitaria. Con humanista nos referimos básicamente que se otorgue centralidad a la democracia, a la igualdad, a los derechos humanos y a la dignidad de las personas como ejes articuladores de la política exterior. Y nosotros apelamos también al establecimiento o futura construcción de una política exterior feminista, no solo porque aspiramos a lo evidente, que es a la igualdad de género, sino también porque aspiramos a que se supere la herencia conservadora que domina la conducción de la política exterior en Chile. Esa es una primera propuesta. Una segunda propuesta es el establecimiento de una política exterior turquesa. Yo creo que es una de las principales propuestas y más novedosas que tiene este libro. Sí. Cuéntanos un poco de eso. ¿En qué consiste esa política turquesa? Que se publicó una columna hace poco precisamente y daba algo más de luces, pero sería interesante profundizar. Sí, en esa columna escrita por Camila Carrasco y Pedro Glatz, que justamente son los autores de ese capítulo en nuestro libro, ellos hablan de cómo se puede proponer una política exterior turquesa, que es básicamente mezclar el componente tradicional de cuidado medioambiental, que es el componente verde, pero sumar a ello la protección y administración del océano, que es el componente azul. Por eso hablamos de esta mezcla de política exterior turquesa. Con este tipo de política, por ejemplo, lo que nosotros queremos es poner foco en la preservación de la zona austral de América del Sur, porque, bueno, si bien el cuestionado liderazgo chileno en la COP25 o la negativa de suscribir el Acuerdo de Escazú han deteriorado la imagen que Chile venía construyendo en materia de protección medioambiental, nosotros creemos que aún es posible recuperar el rumbo y transformar el país en una futura potencia turquesa, pero para eso se requiere una voluntad política gigante. Sí, claro. Este gobierno lamentablemente no la tiene. Daniela, ahora, ¿cómo se extrapolan esos principios que tú mencionabas, el hecho de ser feminista o una política exterior humanista, al día a día o a la planificación de la práctica, digamos, de la política exterior que se consolida con acciones concretas? ¿Cómo se traspasa eso? ¿Cómo lo podríamos extrapolar para tener un aterrizaje de lo que significan esos principios? Sí, bueno, para tener un aterrizaje, por ejemplo, nosotros hablamos de que la política exterior, o más bien el nuevo ciclo de la nueva inserción internacional que Chile requiere, debe ser más eficiente y transparente, y con ello obviamente debe ser mucho más democrática. Esto implica fortalecer las instancias de participación de la sociedad civil en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se toman decisiones entre cuatro paredes, donde la sociedad civil no sabe cuáles son los objetivos de la política exterior, quién conduce la política exterior, cuáles son los ejes rectores de la política exterior. Es un mundo muy opaco, del que muy poco se sabe. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos también es hacer este mundo mucho más transparente, el mundo de la política exterior me refiero, con una participación activa y abierta de la sociedad civil. Y también permíteme mencionar, Sebastián, otro rasgo importante que nosotros establecemos para esta política exterior de carácter progresista, que es la necesidad de recuperar la vocación multilateral y latinoamericana de Chile. Sí. Ese punto es bien interesante porque estamos en un mundo también que está cambiando, ¿no? Y la política exterior se inserta en un escenario global que va tomando su propia dinámica, su propia forma, y pareciera que estamos en un escenario de harto cambio, ¿no? Exacto, estamos en un escenario de bastante cambio. Esta pandemia internacional que estamos actualmente viviendo o sufriendo va a generar cambios impresionantes que aún no somos capaces de dilucidar en el futuro. Y aquí mucho se le da atención a la disputa entre Estados Unidos y China, que por cierto es una disputa que llegó para quedarse, es importante.
Pero nosotros hablamos que junto con darle su debida importancia, porque es gravitante, también hay que darle importancia al barrio. Hay que recordar la raíz o la vocación latinoamericanista que tiene Chile a nuestras relaciones bilaterales, porque como hemos visto en los últimos años hay un total vacío de propuestas hacia la región. No hay apuestas, no hay integración, no hay cooperación. La ya débil institucionalidad que teníamos a través de la UNASUR terminó por morir. No tenemos ningún tipo de participación sustantiva en América Latina y eso es preocupante. Este es nuestro barrio, queramos o no. Sí, claro, y hay raíces importantes que quizás vale la pena tratar de recuperar, efectivamente. Daniela, gracias por conversar con nosotros para profundizar en este tema y mucho éxito con el libro. Por supuesto, muchas gracias, que estén muy bien. Bien, nuevas voces de política exterior, Chile y el mundo en la era postconsensual es el nombre de este nuevo libro, disponible desde el 20 de abril a cargo de la editorial Fondo de Cultura Económica.